Se ve que sí sabe cómo hacerlo. Hola, soy Isabela Torres. ¿Por qué es él? El que me denunció por seducirlo. El imbécil que me suspendió del hospital. Es ella. ¿Estás bien? Estoy bien. Señorita, tengo miedo. Tranquila, ya pasó. Mira, hay alguien. Hay más gente allá. Ayúdenlos. Rápido, vengan. Sálvenlos. Rápido, vayan. Señorita. Tranquila. Hola, señorita Torres. Soy Gabriel Ramírez. El nombre del señor Ramírez me suena muy bien. Ya que fue Sophie quien arregló esta cita, quisiera preguntarle, señorita Torres, ¿qué le pareció este encuentro? Estoy muy satisfecho. Estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Señor Ramírez, primero le envía al hospital una carta anónima y me hace suspender. Y ahora viene tan elegante una cita conmigo. ¿Qué? ¿Quieres casarte con una mujer que te seduce? La cita de hoy termina aquí. Yo invito, por favor, señor Ramírez. No se meta en lo que no le incumbe. Me rechazó. Cuatro años. Su carácter no ha cambiado nada. ¡Abran paso! ¿Qué le pasó al niño? ¿Por qué cayó de repente? Se desmayó. Abran paso. ¡Ayuda! ¿Dónde está el doctor? No sé. ¡Ay! Llamen a emergencias. Ya vienen. ¡Aquí! ¿Qué pasa? Miren, miren. ¿Qué pasa? ¿Se quita los zapatos? Es una convulsión por fiebre alta. Abran paso. No se acerquen. Dejen pasar el aire. Gracias. Señorita, somos médicos. Sí, nosotros lo atendemos. Rápido. Es muy fuerte, imperturbable, muy profesional. Sería una muy buena opción para casarse. Lástima. ¿Qué? Señor Ramírez, el pequeño Nico está enfermo. Es urgente. Veamos. Rápido. Señor Ramírez. El pequeño Nico tuvo convulsiones por fiebre alta. La situación era muy grave. Pero la enfermera dijo que se escapó del cuarto para buscarlo. Se desmayó justo en la entrada. Por suerte, se topó con una pediatra muy profesional. Por la pronta ayuda, ya está fuera de peligro. ¿Eres tú? ¿Este niño es suyo? Gracias, doctora Torres, por salvarlo. El niño tuvo una convulsión febril. Ya le di los primeros auxilios. Mientras esté enfermo, no dejen que corra de nuevo. Si se asfixia, nadie podrá salvarlo. Doctora Torres, Ramírez le debe un enorme favor. En la élite de la capital, si tiene problemas, llámeme. Doctora Torres, sus zapatos. ¡Qué caliente! Es un horno ambulante. ¿Qué pasa? No, no es nada. Salvar vidas es mi deber. Señor Ramírez,
De nada. Si no hay más, me retiro. Abuelo, papá, mamá. Ya llegué. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿No te suspendí el hospital? Esto fue muy repentino. No le dije a nadie. Abuelo, ¿cómo lo sabe? Soy el jefe de los Torres. Nada se me escapa. Fue el abuelo. Para obligarme a tasarme, mandó que escribiera la denuncia. Dios. Acusé a Gabriel sin razón. Y encima lo regañé muy feo. Ya no trabajarás en el hospital. Mira a las jóvenes de la élite. ¿Cuál no ayuda en los negocios? Se mezcla con la élite en fiestas. Pero tú siempre eres rebelde. Insistes en ser una doctora que sirve a los demás. La familia Torres está avergonzada por ti. ¿Salvar vidas para ti es una vergüenza? Abuelo, soy una persona independiente. Mi valor debe estar en el quirófano y no en buscar el favor de la élite para ser un bonito trasto de negocios. Isa, ¿tú cómo le hablas a tu abuelo? Pide perdón. No me equivoqué. ¡Qué insolencia! Mañana te arreglaré una cita. Es del magnate de muebles, de los Vega, Leonardo Vega. Tienes que ir. Bella, te lo ruego, no le contestes a tu abuelo. Por favor. Mamá, ¿también me obligas a ir a esa cita para casarme con alguien que no amo? Sé muy bien que te hace daño. Pero tu padre ahora compite con tu tío por el gran proyecto de la región sur. Si hoy en día desobedeces a tu abuelo, la familia de tu tío nos pisoteará a todos. Tu padre y yo somos inútiles. No podemos ni protegernos a ti. Y debes sacrificarte por el bien de todos. En el futuro, en esta casa, tu padre y yo, ¿cómo podremos vivir? Ya, mamá, no llores. A la cita de mañana iré. ¿De verdad? Sí. Ya hace medio mes que no me baja. Tengo miedo. Por favor, ayúdame. Deja de llorar. ¿No te lo había dicho? No me gusta usar condón. ¿Por qué no te tomaste la píldora? Si estás embarazada, aborta. Pero el doctor dijo que soy frágil. Abortar sería muy riesgoso. Leonardo, piensa en algo. Ayúdame. ¿Quién sabe de quién es el bastardo que llevas? Hoy iré a casa de los Torres a conquistar a esa rebelde. ¡Lárgate! Él es Leonardo Vega. Eres una loca. ¿Te atreves a pegarme? ¿Cómo te llamas? Escucha bien. Soy María López. Escucha bien, soy María López, jefa de urología del Hospital San Pedro. Veo que te estás debilitando. Tienes una grave enfermedad oculta. Recuerda buscarme. Pide cita con el experto. Mejor curarte pronto. Tú, ya verás. Ten más respeto con el señor Vega. No te hagas la difícil. Bella, ¿cómo te fue en la cita? Actúa bien. Decídete pronto con el matrimonio. No hagas enojar a tu abuelo. Hoy es el señor Vega, mañana el señor López. Mientras no me case, siempre estaré mal. Doctora Torres, Ramírez le debe un enorme favor. Si en la élite de la capital tiene algún problema, busque a mí. ¿Quién habla? Hola, soy Isabela Torres. Usted dijo que si le pedía le ayudaría con todo. ¿Aún es válido? Sí. Pues
Quisiera pedirle un favor. ¿Será posible? Café Río, en media hora. Así que es eso. Pensé que usted era quien me denunció, por eso lo insulté. Se lo ruego. Ya que me llamaste tío Gabriel, ¿por qué me iba a enojar con una menor? Dime, si la doctora Torres me citó, ¿es por algún problema? Entonces me atreveré a cruzar la línea. Señor Ramírez, cásese conmigo. Isabela Torres, ¿sabes lo que estás diciendo? Lo sé. Pero en esa familia me obligan a casarme. Si me quedo, siempre seré su moneda de cambio. Ya que debo casarme, mejor me caso con el hombre más rico y poderoso de la capital. El matrimonio no es un juego. Una vez casado, la trataré como la persona más importante de mi vida. En el ejército, mi mayor principio es la lealtad. Leal a mis ideales, a mis compañeros y a mi país. Si me caso contigo, esa lealtad te la entregaré por completo. Mi persona y mi corazón jamás te traicionarán. Este es mi límite. Como Gabriel Ramírez en el matrimonio. Hay algo más que debo confesarte. Tomás, el niño que salvaste en el hospital no es mi hijo biológico. ¿Qué? Es huérfano de mi compañero. Sus padres murieron en la rescate. Yo soy su único familiar. Por el trauma, es muy sensible. Necesito a alguien de buen corazón, que sea una madre que él acepte. Dicen por ahí que Gabriel es frío y despiadado por embarazar a alguien sin casarse. No imaginé que para proteger al niño guardó silencio y asumió todo el infierno. Señor Ramírez, además de la lealtad, también puedo prometer que seré muy comprometida. Y voy a tratar a Tomás como a mi propio hijo de verdad. Además, tuve una relación antes. Eso es asunto tuyo. No tienes que decírmelo. Pero quiero decirte, no quiero que después otros exageren la historia y te la cuenten. Mi exnovio se llama Andrés Salinas. Estuvimos juntos un año, pero solo nos tomábamos de la mano. El mes pasado, en la fiesta de cumpleaños de mi abuelo, él y mi prima... Bien, ya veo. Si en el círculo escucho esa versión, solo te creeré. Entonces, ¿podemos decir que tenemos un trato? Tío Gabriel. Tío Gabriel. Un placer, señor Ramírez. Novios, más cerca. Hagan un corazón. Sonrían. ¿Se casan por voluntad propia? Dios, ¿de verdad me casé con el tío de mi amiga? Anchos hombros, cintura fina y buen trasero. ¿Qué miras? Nada. Sube. Vamos a un lugar. Señor Ramírez, qué sorpresa tenerlo aquí. Visita nuestro Hospital San Pedro. Si necesita algo, que su asistente llame. No tenía que venir en persona. Doctor Martínez, hoy vine por la doctora Torres y su denuncia.
Ya que la dirección, basándose en esa carta, la doctora Torres la suspendió, supongo que hay pruebas contundentes. Entonces, doctor Martínez, muéstreme el informe de grafología o los datos del remitente y el registro de IP. Y también lo que pruebe claramente que la doctora Torres me sedujo, como fotos y vídeos. Muéstremelos. Señor Ramírez, esta carta llegó a la dirección. Por su reputación no queríamos dañarla. Por eso no. Tal vez la dirección no lo pensó bien. Pero no se preocupe, enviaré a alguien a verificarlo. ¿Poco pensado? Doctor Martínez, por eso. ¿Sabe que en el camino escuché cuántos chismes sobre la doctora Torres tan ofensivos? La doctora Torres estos años ha trabajado sin parar en urgencias. ¿Cuántos días y noches quitando vidas a la muerte? Hace apenas un día, ella salvó a un niño con convulsiones por fiebre de la puerta de la muerte. Y ahora, por una denuncia sin fundamento, van a borrar su mérito por completo. Mi compromiso profesional no vale nada para los Torres. No esperaba que él pudiera ver mi valor profesional. Calma, señor Ramírez. Fue un grave error mío. Le devolveré todos los cargos a la doctora Torres y haré una reunión general para exonerarla públicamente. Mejor así. Además, por el asunto, olvidé decirle que la doctora Torres es mi esposa. En el trabajo de mi esposa aquí, cuide de ella. ¿Esposa? La señora de Ramírez. Para evitar problemas innecesarios, mi relación con mi esposa aún no queremos hacerla pública. Doctor Martínez, ¿entiende lo que quiero decir? Entiendo. Totalmente. Prometo guardar el secreto. Señor Ramírez, gracias por hoy. Mi esposa no merece esto. Defenderte es mi deber básico como esposo. Isa, tras ver al señor Vega ayer, ¿qué te pareció? Haz caso a tu abuelo y fíjate pronto. Ya no insistas, ya me casé. ¿Qué? Isabela se casó. Esa mocosa es muy terca. Pero al final se casó con el joven Veda. Es una gran noticia. ¿Aló? ¿Qué? ¿Reintegrada? ¿Quién fue al hospital a apoyarla? Del Grupo Solano, el señor Gabriel Ramírez. Isa no solo fue reintegrada. El señor Ramírez del Grupo Solano se presentó en persona para obligar al director a disculparse. Dicen que ella, increíblemente, salvó al pequeño Nico de los Ramírez. Ahora es la salvadora de Gabriel. Gabriel. Es de la élite de la capital, una familia de élite de varias generaciones, la cima de la pirámide. Quien se case con él sería un ascenso meteórico. Así es. Abuelo, ¿acaso mi hermana se casó con el señor Ramírez? El señor Ramírez. Nora, estás loca. ¿Sabes de qué familia son los Ramírez? Isabela es alguien que trabaja de noche en urgencias. Huele a desinfectante. Es una doctora humilde. ¿Crees que Gabriel la querría? Si se casa con Gabriel, escribiré mi apellido al revés. Papá, ¿de verdad te casaste con la linda tía? Sí, me casé. ¿A Nico le gusta? Me gusta. Fue increíble cuando me salvó. Papá, cuando salga, quiero que vaya al jardín para decirle a todos que también tengo mamá. Sálvenlos.
Vengan todos por aquí. Uno por uno. Vengan. Toma. Dame la mano. Rápido. Hay más atrás. Baja despacio. Cuidado. Capitán, ayúdelos. Capitán, capitán. Ayúdelos, capitán. Capitán, no aguanto más. Capitán, le encargo a Nico. Bien, desde ahora, papá y mamá te recogerán juntos del jardín para que todos envidien a Nico, ¿sí? Sí, bueno. Dicen que es frío y despiadado, pero un hombre que es tan cariñoso y responsable con un niño, seguro no será una mala persona. Ronda médica. Niña Nico, ¿cómo te sientes hoy? Hermosa tía, papá dijo que ahora serás mi nueva mamá. ¿Entonces ahora puedo llamarte mamá? Claro que sí. ¡Mamá! ¡Ya tengo mamá! Papá, mamá, ¿ya se casaron? ¿Mamá esta noche se va a quedar con papá? Mamá. Estoy muy ocupada y de noche debo hacer guardia, así que... ¿Así te me están mintiendo? En la tele dicen que si papá y mamá no viven juntos es porque se van a divorciar. ¿Acaso Nico no se porta bien y por eso mamá no quiere ir a casa? Mamá, no me dejes. Nico se va a portar muy bien. No. Nico es muy bueno. Mamá te promete que esta noche me mudaré a vivir con papá. ¿De acuerdo? Nunca nos separaremos. ¿De verdad? ¡Qué bien! Entonces esta noche dormiré con la abuela. No seré un tercero. Ya que nuestro hijo lo arregló, cuando termine su turno, llevaré a la señora de Ramírez a casa. Mamá va a trabajar. Nico, sé muy bueno hoy, ¿de acuerdo? Sí. Adiós. Señora, ya llegó. Su cuarto ya está listo. El señor solía vivir solo, pero ahora la casa tendrá vida. Gracias, tía Rosa, pero me quedaré en el cuarto de huéspedes. Luego lleva mi maleta al cuarto de huéspedes. Por cierto, señor Ramírez, tía Rosa, ya que ya me mudé aquí, si tenemos tiempo, hagamos un chequeo médico, sobre todo de enfermedades infecciosas. ¿De enfermedades infecciosas? Teme que tenga alguna enfermedad sucia. No malinterpreten, soy médica. La salud de la familia es muy importante para mí. Si en el futuro pasa algo, podré actuar de inmediato en caso de emergencia. Sobre todo de enfermedades infecciosas. Después de todo, ahora estoy casada con el señor Ramírez. Si en el futuro cumplimos con nuestros deberes y somos íntimos... ¡Ay! Aún tengo la sopa en la estufa. Señora, señor, los dejo hablar. Dios, ¿qué estoy diciendo? El cuarto de huéspedes está por aquí. Con 30 años, ¿aún tiene un cuerpo tan increíble? Me acabo de bañar. Vine por agua. ¿Tú también? Sí, así es. De verdad eres una niña. ¿La doctora Torres tiene tiempo? Quiero hablar sobre la vida de casados. Bien.
Señor Ramírez, la verdad sobre lo que acabo de decir, me equivoqué. Quiero decir que, aunque sea un matrimonio por conveniencia y cada uno busque algo, la vida sexual en el matrimonio puede no haber. No voy a forzarlo. Y tú tampoco. Isabela, soy un hombre sano y normal. En un matrimonio legal tengo deseos normales. No solo soy un hombre de negocios, también fui militar. Respetaré tu decisión. Hasta que me aceptes por completo, no te forzaré. Gracias. Entonces entraré a descansar. ¿Te duele la cabeza? Es por los asuntos de la empresa que estás muy ocupado. Te haré un masaje para aliviarlo. Esta cicatriz, ¿por qué me resulta tan familiar? Tienes una pestaña en la cara. Te la soplé. Me voy a descansar. Buenas noches. Isabela, ¿de verdad te casaste con mi tío Gabriel, el gran hielo? Shh, baja la voz. Es un matrimonio por conveniencia. Es falso. Es un trato. Mi tío Gabriel es increíble. Es guapo, en forma, estable y rico. Lo mejor de todo, su aura de hombre frío es la mejor de todas. No creo que tú no te guste. Imposible. Ahora somos solo compañeros de piso. ¿Tan segura? ¿Acaso sigues pensando en aquel hombre que te salvó en la inundación? ¡Ay! Hace mucho que pasó eso. Apuesto que terminarás enamorada de mi tío Gabriel. Apostemos, no tengo miedo. ¿Cuál es la apuesta? Si de verdad te enamoras de él, te pondrás ese traje de mi tienda, el sexy traje de conejo edición limitada. Irás frente a mi tío Gabriel y bailarás perreando. Pues... ¿y si no me enamoro de él? Si de verdad logras no enamorarte de él, me pondré esa máscara de cabeza verde. Iré a la entrada de tu hospital y mientras hago movimientos de manos, gritaré: ¡Soy una gran idiota! Hecho. Seguro que perderás. Según mis reglas, un error del 3% es un fracaso total. Y este plan central ya ha cambiado a casi 10 personas. Amigos, Solano no tolera a los inútiles. Señor Ramírez, en el baño dejó algo íntimo suyo. ¿Quieres que lo guarde? ¿Quieres que te lo recoja? Gracias, señora de Ramírez. Ponnos en mi cama. ¡Vaya milagro! El diablo frío sonrió. En el próximo informe de datos, no quiero ver este mismo plan. Terminamos. ¡Increíble! Nunca lo había visto sonreír. ¡Qué raro! Capitán. ¿De verdad se va a casar con la señorita Torres?
Debe pensarlo bien. Esa señorita Torres es muy rebelde. No es alguien de fiar. ¿Desde cuándo usas los chismes para conocer a alguien? ¿No es que en la élite dice cosas raras? Pero sentí que la señora me resultaba conocida, como si la hubiera visto. Brigada Médica Andes, hace 4 años. Ya me acordé. ¿La que tomó una silla y noqueó al criminal en un solo golpe? Dígame, ¿acaso desde entonces ya le gustaba? ¿Cómo podría recordarlo tan bien? No. No le creo. ¿Aún recuerda el informe? Esa chica del campamento es una verdadera heroína. Con un solo golpe, noqueó al criminal. Es genial, pero muy impulsiva. Es un criminal desesperado. Un solo contraataque podría matarla. ¿Y qué? Admiro su valor. La próxima vez le pediré su número. Aunque ahora esté muy bronceada, tiene un rostro hermoso. ¿Bromas? ¿Ya terminaron el entrenamiento? ¿Aburridos? Si están libres, 500 cada uno. Flexiones con una mano. Al campo, ya. A la derecha, rápido. Si no le gustaba el pedirle su número, ¿por qué lo obligó a hacer 500 flexiones? No. Para mí el amor no es esencial. Tampoco creo en el amor a primera vista. ¿Estás bien? Estoy bien. Si tuviera que decir algo, solo diría que es una chica que te deja impresionado. Isa, ya que ya se casaron, ven a cenar a casa esta noche. Trae a tu nuevo esposo. La familia debe conocerlo. Entendido. Señor Ramírez, esta noche los Torres tienen una cena familiar. Quieren conocer al nuevo yerno. Si tienes tiempo, acompáñame. Si no, no importa. Puedo ir sola. ¿Y el señor Vega? Te dije que trajeras a tu nuevo esposo. ¿Acaso mis palabras las ignoraste, verdad? Está muy ocupado, no pudo venir. Isa, este es el castigo por tu rebeldía. En vez de ser una rica heredera, tenías que ser doctora. Y al final te casas con un mujeriego. Cambia de mujer más rápido que de ropa. Al casarte con un hombre así, tu vida ya está arruinada. Entonces, ¿todos sabían qué clase de persona es? Abuelo, ¿sabías lo que es Leonardo Veda? ¿Y aún así me lo presentaste? Papá, ¿qué está pasando? ¿Es verdad lo que dice Andrés? ¿De verdad Leonardo es un mujeriego tan despreciable? Bella, el joven Vega. ¿De verdad es así? Dios, ¿te vas a casar con él? Eso no puede ser. ¡Cállense todos! Puro chismes. ¿Cómo van a creerlos? Los Vega tienen el gran proyecto de la región sur. Eso es dinero en efectivo. Abuelo, así que para ti solo importan los beneficios. Mi felicidad para toda la vida, e incluso mi propia vida, ¿valen menos que tu proyecto? Ay, Isa. Tu abuelo no te obliga. Los Torres te criaron. Te dieron una vida de lujos. Querías ser doctora. Y la familia te dejó. Usaste tantos recursos de la familia. Debes dar algo a cambio. Así que debo casarme con un desgraciado como Leonardo. Hija, los hombres al casarse se ponen serios. Si le das al heredero a los Vega, estoy seguro de que Leonardo se pondrá en marcha por ti. Confío en que Leo se pondrá en el buen camino
Sí, hermana. Leo es muy apuesto. ¿Qué joven de la élite no tiene sus gustos? Serás la señora de la casa. Con su mal genio y terquedad. Solo el joven Vega es ciego. Cualquier otro de la élite. ¿Quién se casaría con ella? Ya. Ya que ya tienen la certificación. ¿Por qué señor Vega no vino? ¿Dónde está? ¡Isabela! ¡Sal de ahí! Leo, ¿qué le pasó? Ese golpe. ¿Qué le pasó? Pregúntele a su querida nieta. Me golpeó con su bolso hace unos días. Y casi me deja impotente. Y encima fingió. Dijo que se llamaba María López, jefa de urología del Hospital San Pedro. Me hizo buscarla por días. Hija, tú le pegaste a Leo. ¿Y la certificación de ayer? ¿No te casaste con Leo? ¿Casarme? Bien. Ya que los Torres tienen tanta prisa por dármela, me la casaré. Cuando me case con esta víbora, verás cómo te torturo. Lo siento, ya estoy casada. Y mi esposo tiene mal genio. No aceptaría que me case con otro. Isabela, mientes. ¿No puedes usar la cabeza? Dices que estás casada y ni siquiera tienes un anillo. Aunque fueras pobre, podrías comprar uno simple, ¿no? Así es, hermana. ¿Acaso para evitar el matrimonio descargaste de internet un certificado falso y lo editaste para el grupo? Un anillo común no es digno de mi esposa. Perdón, tuve un asunto en la empresa. Llegué tarde. Señor Ramírez, qué honor tenerlo aquí. Usted. Vino en persona. Escuché que la familia de mi esposa tenía una reunión. Como esposo tenía que venir a visitarlos. ¿Qué? La foto de boda que subió mi hermana es con el señor Ramírez. ¿Cómo es posible? Señor Ramírez, no se deje engañar por esta mujer. Es una víbora. Hace 2 días casi me deja impotente. Leonardo, con datos médicos rigurosos te diré. Ese día el golpe en tu muslo, la contusión en tejidos blandos y el dolor irradiado no afectaron tus órganos vitales. Si de verdad crees que ya no sirves, ve con un neurólogo, en vez de estar aquí difamándome. ¡Tú! Estás hablando puras tonterías. Calumniar la ética profesional de mi esposa y su reputación tiene consecuencias legales. Si el señor Vega siente algún malestar, mi equipo médico y mi abogado lo acompañarán a evaluar sus heridas. No hace falta. Yo creo que estos días no he descansado bien. Don Ernesto, tengo un asunto urgente en casa y yo me retiro. Isa. Ay, hija mía. Casarte con el señor Ramírez es algo tan importante y no nos avisaste antes. Sí. Siéntese, señor Ramírez. Ahora somos familia. Los Torres y el Grupo Solano debemos ayudarnos mucho. Siéntese, siéntese. Preparen un buen banquete. Hoy comeremos muy bien. Venga. Demasiado amable, don Ernesto. Pero Isa estuvo en el hospital trabajando todo el día. Está cansada. No comeremos por ahora. Cuando tengamos tiempo, vendré a visitarlos. Isa, a casa. Sí. Señor Ramírez. Lo siento por venir hoy y por ver mi ridículo. ¿Por qué te disculpas?
Crecí en esa familia, y lo que más me enseñaron fue a contribuir a la familia. Para ellos, mi matrimonio es solo una bonita ficha para negocios. Que tuvieras que ver esa basura me da mucha vergüenza. Isabela, no olvides nuestra relación legal. Desde que nos casamos, también soy tu familia. Estaba todo listo, pero llegué tarde. Si no, en casa de los Torres, no podrían usar el anillo de excusa para ofenderte. ¿Por qué hay dos? Eres doctora. Para revisiones o cirugías, es incómodo usar anillo. Compré este simple para usar en el trabajo. Y este de diamante. Úsalo conmigo en las cenas. Señora de Ramírez, tu mano. Es hermoso. Gracias. Señora de Ramírez, ¿me lo pondrás también? Señor Ramírez, por el resto de mi vida, ten paciencia. Señora de Ramírez, en el futuro, cuida de mí. Un abrazo. Espera, ¿qué estoy haciendo? Ya es tarde. Iré a mi cuarto, señor Ramírez. Buenas noches. ¡Qué vergüenza! Tengo que pensar en algo para agradecerle y salvar mi dignidad. ¿Qué pasa, recién casada? ¿No pasas la noche con mi tío? ¿Por qué me llamas? Sophie, quiero darle a tu tío un regalo de agradecimiento. ¿Sabes qué es lo que le gusta normalmente? Es fácil. Regálale de tu tienda esa cueva de cristal de buena suerte. ¡Qué brillante! No creo. Los hombres no suelen gustarle. Ya sé. Un traje a medida. En la élite es el famoso mafioso de traje. Las medidas que necesitas te las mando. Ancho de hombro, pecho, cintura. Frente y espalda. ¿Cómo mido eso? ¿Aún no duerme, señor Ramírez? Gracias por ayudarme hoy. Como agradecimiento, quiero regalarle un traje a medida. Si le es posible, ¿puedo tomarle las medidas? Qué amable, señora de Ramírez. Adelante.
Terminé con la parte de arriba. Anoto estas medidas importantes. ¿Y si te tomas las medidas tú? Estas medidas importantes, ¿por qué no las tomas tú? Doctora Torres, estas medidas no puedo tomarlas sola. Bien, yo lo hago. Ya tomé todas. Voy a anotarlas. Señora Ramírez, aparte de tomar la mano y abrazarnos, ¿queremos probar algo más? ¿Probar qué más? Buenas noches. Buenas noches. Tu tío Gabriel me acaba de besar. ¿Se besaron? ¿En dónde? ¿En los labios? ¿O un beso francés? No en la boca. ¿No en la boca? ¿Acaso fue con...? Deja de pensar en cosas sucias. Él me besó en la frente. ¿Eh? ¿En la frente? En la frente. ¡Qué felicidad! ¿Hola? ¿Es la mamá de Nico? El número del señor Ramírez no responde. Nico en el jardín tuvo un grave conflicto con un compañero. Los padres están muy furiosos. ¿Puede venir rápido? Nico tuvo un grave problema con un compañero en el jardín. La mamá del otro está muy enojada. ¿Puede venir rápido, por favor? Sí, voy enseguida. Con razón sus manos son tan sucias. Se atrevía a romperle a mi tigre su tan caro robot de edición limitada. Un salvaje sin madre, con manos sucias. ¿Acaso tú también lo quieres? Nadie te lo comprará. Señora, cuide su lenguaje. Soy su madre. Si tiene algo que decir, dígamelo a mí. Así que sí tiene madre. Entonces controle bien a su hijo y sus manos sucias. Este robot es de edición limitada. Cuesta decenas de miles de euros. Su hijo le rompió el brazo. Hoy debe pagar el triple. ¿Ah, sí? Deme para verlo. Señora, ¿segura de que Nico acaba de romper este rebote en el jardín? ¡Claro! ¿No ve que el brazo roto lo tiene su hijo en la mano? En este corte hay pegamento. Se ve que fue pegado y volvió a romperse.
¡Tigre! ¿Qué pasó aquí? Mamá, perdón, me senté y lo rompí. Tenía miedo de que me pegues. Perdón, mamá de Nico. Disculpe, no educé bien a Tigre. Juzgué mal a Nico. Nico, te pido perdón. Perdón. ¿Está bien? Nico es un buen niño. Vámonos. Nico, tú no rompiste el juguete. ¿Por qué no se lo dijiste a la maestra? Porque Tigre siempre se burla de mí por no tener mamá. Cuando vi el juguete roto, pensé que si la maestra no podía llamar a papá, entonces te llamaría a ti. Perdón, mamá se equivocó. Debí venir antes al jardín. Vamos, que en el jardín todos los niños conozcan a mamá. ¡Sí! Perdón, capitán Ramírez. Mi celular estaba en silencio en la reunión. No recibí la llamada de emergencia de la escuela. Ahora no sé cómo está el pequeño Nico. Hola, niños. Soy doctora y también mamá de Nico. Me alegra conocerlos. Les traje unos regalos. ¡Qué alegría! ¡Qué linda es! La mamá de Nico es un ángel. Nico es muy afortunado. Tiene la mejor mamá. Entonces, quiero saber, ¿qué niño quiere la fiesta de Nico? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Rápido! Parece que la señora ya resolvió todo. Nunca vi el pequeño Nico tan feliz. La señora Torres sí que es una gran heroína. Tía Rosa, qué bien huele. Las compré por internet. El vendedor dijo que es flor milagrosa. Yo no lo sé. ¿No puedo cortarlas? Las pondré en el dormitorio. Claro que sí. Yo las corto. No, yo las corto. Yo las corto. ¡Ay, señora! ¿Cómo fue tan descuidada? Cuando el señor baje, se va a preocupar. Tía Rosa. Es solo un rasguño. Al verle el señor, ya estará curado. Señor, al fin bajó. La señora cortaba flores y se cortó la mano. ¡Sangra! Solo me rocé. Estoy bien. Tus manos sostienen un bisturí. Cuídalas bien. Si quieres flores, mandaré a alguien a traerlas. No las cortes tú. Está bien. Este vendaje me suena. En la gran inundación de Ciudad Nueva, el soldado que me salvó la vida creo que hizo el mismo nudo. ¿Hoy no vas al hospital? Sí, hoy descanso. Un buen amigo regresó. Me reuní con Sophie para recibirlo. Regresa temprano. Y no bebas. Gabriel, ¿estás coqueteando conmigo? ¿Por qué es tan raro? Qué raro. Solo estuve fuera un mes. Y ustedes dos se casaron. Nosotros tres somos amigos de toda la vida. Un asunto tan importante y ni siquiera me avisaron. Avisado. ¡Estás loca! Ay, cálmate, Mateo. Hay una explicación. Oye, ¿y tú? ¿A dónde fuiste este mes? Pareces haber adelgazado mucho. Fui a Puerto Estrella. Discutimos acciones y la herencia. El abuelo sigue en la UCI. Aún no ha muerto. Y mis queridos parientes ya están afuera contando las antigüedades para repartir la herencia. ¡Qué descarados son! Otra vez esto. Olvida esos asuntos. Oye, la que perseguías y le gastabas una fortuna.
¿No iba a venir a grabar aquí? Ya podrás verla en persona. ¡Anímate! Ya no la sigo. ¿No era tu gran amor? En Puerto Estrella la vi subir al auto de mi tío. ¡Qué boca tengo! Perdón, Mateo. Da igual. Ese mes en Puerto Estrella lo vi todo claro. Familia, amistad, pureza, inocencia. Al final todo se reduce a los intereses. Que Sophie se case con tu hermano, lo entiendo. La quería por años. Pero tú, Isabela, ¿por qué te casaste con Gabriel? Tal vez nos casamos y luego nos amamos. ¿Casarse y luego amar? Para mí es casarse y morir. En la alta sociedad, hasta los parientes son solo cálculos. ¿Y esperas que nazca el amor? Si sufriste un desamor, no vengas a atacar a inocentes. ¿Por qué hablas así de mi tío Gabriel? Él es diferente. No es como esos capitalistas que solo buscan el beneficio. Tiene en su esencia la ética y el deber de un soldado. Respeta mi profesión. Para proteger al hijo de su compañero, asumió la infamia de ser padre soltero. Un hombre así, no creo que por intereses me engañe. Estás perdida, Isabela. Estás acabada. Nos conocemos hace años. ¿Cuándo te he visto defender así a un hombre? ¿Y dices que no te gusta? Olvídalo. Ya que pasó. Solo espero que nuestro jefe Ramírez de la cima, con una inocente como tú, tenga piedad. Basta de charla. Hoy es para celebrar tu regreso. ¡A beber! Vamos, bebamos. No hables mal de mi tío Gabriel. ¡A beber, a beber! Declaro que Bella será mi tía Isa para siempre. Sí, entonces invitamos a Bella a que nos cante el cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, feliz cumpleaños a mí. Un placer, señor Ramírez. Hola, Mateo. Gracias por avisarme que Isa está borracha. Déjamela. Señor Ramírez, nuestra Isa creció muy protegida. Nunca sufrió nada malo. Si alguna vez la lastimas o la haces sufrir, la llevaré conmigo. Joven, guapo y rico. Y su amigo de la infancia. ¿Es este su tipo ideal? Tranquilo, Mateo. Creo que no tendrás esa oportunidad. Chao, Mateo. Tío. Ay, tía. Tía. Suéltame, quiero más. Capitán Ramírez, el auto está en la esquina. ¿Lo traigo para recoger a la señora? No, mejor caminamos un poco, para que le baje el alcohol. Puedes irte. Sí. Mira, puedo caminar en línea recta. ¿Soy genial? Genial. Despacio. No te caigas. Es un arco iris. ¡Qué lindo! Guapo, ¿te pareces un poco a mi esposo? ¿Y si resulta que de verdad soy tu esposo? ¿En serio? ¿Cuándo conseguí un esposo tan mayor que yo? ¿Te molesta mi edad? Así que te gusta el joven de la sala de antes.
Isabela, ¿qué haces? Mateo dijo que ustedes, hombres ricos y mayores, son de sangre fría, sin corazón. No creo. Voy a revisarlo. Mentira. Mateo es un gran mentiroso. Claramente tienes corazón. Boom, boom, boom. Como un tambor. Espera. Tu ritmo cardíaco supera los 120. Desde el punto de vista médico, un ritmo cardíaco en reposo alto puede ser taquicardia. Mañana te llevaré a cardiología a revisarte. Doctora Torres, ¿por qué mi corazón late tan rápido? Como doctora, ¿de verdad no lo sabes? ¿Qué? No puedo respirar. ¿Ya estás despierta? Un poco. Ahí está la terraza del río. ¿Quieres ir a caminar? ¿Qué pasa? ¿Miedo a las alturas? Miedo al agua. La verdad, al agua tranquila no le tengo miedo. Nado muy bien. Lo que temo es el agua en marea alta, sucia y furiosa, que te arrastra en un instante. ¿Por qué temes a ese agua? Hace 3 años, tras la gran inundación de Ciudad Nueva, empecé a tener miedo al agua. Al final, no dijo que en la inundación salvó vidas a riesgo suyo. Entonces, desde ahora, no veremos mareas, solo agua tranquila. Isabela, en este matrimonio te haré 3 confirmaciones sobre lo que piensas de él. La primera fue antes. Hablamos de mi postura y límites. Confirmamos que pensamos igual. La segunda es ahora. Si tienes la menor duda o no quieres, no te forzaré. La vida es larga, pero no quiero que perdamos tiempo en errores. ¿Primero matrimonio, luego amor? Yo diría que es primero matrimonio, luego tumba. En la alta sociedad hasta la familia está llena de cálculos. ¿Y tú esperas que nazca el amor? Gabriel, de hecho, casarme contigo parece bastante interesante. Creo que nosotros podríamos seguir juntos. Oh. ¿Por qué es interesante? Porque eres un buen hombre. La primera vez que nos vimos te malinterpreté y no te enojaste. Siempre fuiste cortés. Estás tan ocupado y aún cuidas bien a Nico. Casarnos fue muy rápido, pero aún así me compraste un anillo. Seguro lo preparaste justo al casarnos. No solo eres bueno conmigo, también con la tía Rosa. Le compraste un auto. Los detalles hablan. Al menos lo que veo ahora es un compañero para toda la vida. Bien. Para merecer elogio de la señora de Ramírez, seguiré esforzándome por ser un buen hombre. ¿Y la tercera confirmación cuándo será? Cuando sientas que casarte conmigo no solo es interesante, sino que vale la pena.
La señora de Ramírez es suave. Ay, ¿podrías no decir eso? ¿Algo más? No me digas que quieres quedarte. ¿Puedo? Claro. Solo bromeaba. Lárgate, Gabriel. Voy a dormir. Pero lo que no terminamos en el río, lo terminamos ahora. ¿Qué cosa? ¿Por qué Gabriel últimamente se volvió un obseso de los besos? ¿Qué pasó con los compañeros de piso inocentes? ¿No dormiste bien? Sí, es tu culpa. ¿Es por mi culpa? Si es por mi culpa que no dormiste bien, entonces quiero compensarte. ¿Cómo lo harás? ¿Otro beso? Otro beso. No hace falta compensarme, Gabriel. ¿Sabes lo que estás diciendo? Es la primera vez que digo algo así. Tú ahora eres un poco diferente. No estoy acostumbrada. Y me parece un poco raro. Que la señora de Ramírez se acostumbre. Trataré de ser más natural, para que no te parezca tan raro. Bueno, ya no te molesto. Prepárate un poco. Hoy es fin de semana. Te llevaré a la casa familiar. Desde que nos casamos, aún no has conocido a los Ramírez. ¿A la casa familiar? ¿Tan de repente? Te ves hermosa. Especialmente esta bufanda, resalta. Te queda perfecta. ¡Ay, Dios mío! Señora, está preciosa así. ¡Qué figura y porte! Junto al señor, son la pareja perfecta. Gracias, tía Rosa. Su bufanda está un poco torcida. Yo lo hago. Perdón, no fue a propósito. Tranquilo. No te choqué yo la otra vez. Estamos a mano. Isabela, mejor cállate. El desayuno está listo. A comer. Isa, antes de ir a la casa familiar, tengo que ser sincero. ¿Qué pasa? Mi abuela estos años ha criado a la niña de los Herrera, Lucía.
Al morir mi abuela sufrió mucho. Un vidente dijo que le faltaba fuego, y le sugirió buscar a una chica con fuego en su destino, para criarla y tener paz. Para hacerla feliz, le dejamos. Pero mi abuela la ha criado como nuera. Pero no siento nada por ella. Antes no, ahora no. Y en el futuro, mucho menos. Sé que no sientes nada por ella. ¿Tanto confías en mí? Si de verdad sintieras algo por ella, no te habrías casado conmigo. Gracias por confiar en mí. Isabela, nuestro matrimonio no tiene interferencias. Pase lo que pase, tú siempre serás mi única elección. Sí, tú también. Come esto. Papá, mamá, por fin llegaron. Me extrañaste, mi amor. Mucho. ¡Tada! Mira qué es esto. Te lo compré. El último modelo Apple edición limitada. ¡Wow! Gracias, mamá. Eres la mejor. ¿Te gusta? Uy, ¿no es mi tía Isa? ¿Y mi regalo? No puedes, por ser buenas amigas, olvidarte de mi regalo. Claro que tienes. Mi cuñada. ¡Ay! ¡Isabela! ¡Estás loca! ¿Quieres que mi tío Gabriel me quite la piel? Ja, a ver si ahora te atreves a burlarte de mí. Estas dos me ocultan algo. Diego investiga a Sophie. Quiero saber sus últimos movimientos. Vamos. ¡Ay, ay! ¿Esta es Isa? Estas manos de cirujana son muy especiales. Son tan delicadas. Papá, mamá. Les traje estos regalos. ¡Qué formal eres! Isa, tu mamá y yo te preparamos este regalo. Estos aquí son las escrituras de locales del centro, para que cobres alquiler. Estas casas están frente a tu hospital. Así te será más fácil ir y venir. Si el trabajo en el hospital te cansa, te daré un poco más de acciones de Solano y cobraremos dividendos en casa. Papá, mamá, es muy valioso. No puedo aceptarlo. Acepta lo que te dan mis padres. Te lo mereces. Sí, tómalo. Ese Gabriel no solo es mayor, sino que es frío como hielo. ¿No te molesta? Ay, los ancestros de los Ramírez nos bendijeron. Mamá, sigo aquí. Hola, abuela. Es un placer. No sabía qué regalarle. Gabriel dijo que duerme mal. Así que especialmente para usted, preparé un aroma secreto. Espero que le guste. Qué amable, señorita Torres. La verdad es que tengo un capricho. Solo me gusta el aroma que prepara Lucy. El de otros me da dolor de cabeza. Lo siento mucho, Isa. La abuela es muy quisquillosa. Solo usa el sándalo que preparo. No es nada. Fui imprudente. Mientras la abuela esté bien, da igual de quién sea. Isa, ya que te casaste con nuestro Gabriel, deberías dedicarte a tu esposo y a tu hijo. Sé una buena madre. Ve, llévate a Nico al fondo a ver si ya está la comida. Bisabuela, apenas llegamos.
Oye, Sophie. Tú ve con ella. No me quites la paz. Vayan. Bien. Entonces, abuela, nos vamos. Abuela, iré con Isa. ¡Alto ahí! Siéntate. Gabriel, tu esposa fue a ver la comida. ¿Para qué vas a seguirla? Lucy. Acompaña a tu primo Gabriel. Crecieron juntos. Hace mucho que no hablan tranquilamente, ¿verdad? Gabriel siempre ha sido muy sensato. ¿Por qué en algo tan importante te equivocaste tanto? Ignoras a Lucy, una chica tan buena. Crecieron juntos, se conocen a la perfección. ¿Tenías que casarte con una extraña? Abuela, no creo haber actuado sin pensar. Casarme con Isa fue una decisión muy meditada. Mire esto. Hace 4 años, en la región Andes, ante un criminal armado, ella se alzó y salvó a todos. Hace 3 años, en la inundación, fue arrastrada por el agua, solo para salvar a un completo desconocido. Incluso a Nico, Isa lo rescató de la muerte con sus propias manos. Quizás Isa no sea tan hábil como las chicas de la alta sociedad, pero aunque podría vivir en la riqueza, prefiere estar en primera línea. Esa es su mejor cualidad. No debería estar atrapada en un hogar pequeño peleando por celos. En su corazón hay amor, y puede ser la luz de muchos. Salvar una vida es un gran mérito. La profesión de médico sí es muy noble. Es buena chica. No lo esperaba. ¿Qué miras? Te vas a quedar como una jirafa. ¿Quién se queda como jirafa? Miro la decoración de la casa. Ya, tía Isa. Cualquiera lo nota. La bisabuela te mandó a propósito a ti, la verdadera señora, para estar adentro y emparejar a mi tío Gabriel con la señorita Herrera. ¿Y qué si lo noté? Al final es mayor. ¿Y qué si es mayor? Y mi tío Gabriel en los negocios es muy firme. ¿Por qué no se negó? Es que no tiene límites. Un hombre sin dignidad es como col podrida. ¿Qué tono de celos? Bellita, está celosa. No olvides nuestra apuesta. De verdad espero ver tu baile de conejo. ¿Quién está celosa? Es que... es por posesión por mi compañero. De nada sirve solo ser posesiva. Escúchame. Para lidiar con mi tío Gabriel, un hombre mayor tan reservado, la mejor forma es convencerlo en la cama. ¿Qué dices? Aún no hemos hecho eso. ¿Qué? ¿Aún no? ¿Acaso vivo en el año 2026? Toma. Te lo preparé especialmente. Tu arma secreta, que arda la pasión. Éxito. Estás loca, Sophie. Nico sigue jugando a su lado. ¡Ay! ¡No lo ve! Déjame secarte. ¿Qué pasa? ¿Quién molestó a la señora de Ramírez? Nadie, no hace falta. Yo lo hago. Déjame secarte. Hazme caso. No puedes llegar atrás. Gabriel, me lastimas. Perdón, me equivoqué de fuerza. ¿Qué te pasa? ¿Será porque había muchos mayores y no te acostumbras? No.
¿O será porque había muchos mayores y te sentiste incómoda? Tampoco. Olvídalo, a dormir. Isabela, Isabela, ¿qué te pasa? ¿Por qué al pensar que hoy estuvo con Lucía me da tanta rabia? ¿Acaso de verdad estoy celosa? ¿Qué quieres? Te extrañé. No te doy beso. ¿Por qué me evitas como a un ladrón? Aunque me condenes, debes darme una buena razón, señora de Ramírez. Porque me duele la muela. Sí, por la encía inflamada. No puedo besarte. Me duele. Déjame ver si está muy hinchada. No te voy a mostrar. La encía inflamada es contagiosa. ¿Y si te contagias? ¿Segura que es contagiosa? Si digo que sí, es que sí. Bien. Si no quieres, entonces duerme tranquila. Mañana te llevo al dentista. Solo eso. Fui tan caprichosa. ¿No podrías consolarme un poco más? A dormir. ¿Estás enojada? Entra. Capitán Ramírez, me llamó. Diego, si alguien de repente busca una excusa muy absurda para enojarse y no responde mensajes toda la mañana, ¿qué suele significar? ¿La persona de la que habla es la señora? ¿Se refiere a la señora? Analiza la causa, no nombres a nadie. Sí, capitán Ramírez, siga hablando. Ayer la llevé a la casa familiar. ¿Será que mis padres le dieron demasiados bienes y le causó presión? ¿Se refiere a que sus suegros la adoran? La señora estaría encantada. ¿Será que la abuela fue fría y la hizo sentir mal? Ah, imposible. La señora puede vencer a un criminal. No es tan rencorosa. Pero ¿es posible que la razón de su enojo sea la culpable usted? Ay, imposible. Absolutamente imposible. Si fuera mi culpa, ¿cómo la consuelo? ¿Y bien? Mi tío Gabriel, tan insensible, ¿ya te pidió perdón? ¿Te entregó su tarjeta o se arrodilló a pedir perdón? No solo no se disculpa, sino que no sabe por qué estoy enojada. ¡No puede ser! ¿Sabes qué? Hasta hoy me escribió un mensaje para preguntarme si me duele la muela. Y pidió al asistente Morales que reserve con el mejor dentista del norte de la capital. ¿No crees que está loco? Me da mucha rabia. ¡Dios mío, Bella! ¡Es increíble! ¡Claro que es mi tío Gabriel! Ya me tengo que ir. Parece que pasa algo afuera. Voy a ver.
Buenas noches. ¿Aún te duele la muela? ¿Aún te duele la muela? Gracias por preocuparte, señor Ramírez. Ya no me duele la muela. Debo descansar. Buenas noches. Sophie, ¿escuchaste? Aún me pregunta por mi muela. ¡Ayuda, Bella! Deberías haberle echado las flores en la cara. Ya no hablamos. Algo pasa afuera. Voy a ver. Señora Ramírez, ya reconocí mi error. Hice estas reflexiones. Reflexión 1. Mal evalué el estado de ánimo de la señora Ramírez. Reflexión 2. Ignoré por completo mis propios problemas y no manejé bien las relaciones. Reflexión 3. En el futuro, los sentimientos de la señora Ramírez serán mi centro. Mantendré mi cuerpo y mente altamente leales y puros. Revíselo, jefe. Si no le gusta, lo reescribo. Jefe, ¿ya no estás enojada? ¿Quién dijo que ya no estoy enojada? Escribes un informe cualquiera y crees que me conformo. ¿Qué haces? Aún no te perdono. Que me abras la puerta es perdonarme. Sobre esa tarde no lo pensé bien. Sé que la abuela te mandó a propósito, para juntarme con Lucía. Y aunque lo sabías, te quedaste con ella. Me quedé solo para... ¿Para qué? Nada en especial. Solo quería dejar claro a la abuela mi compromiso con este matrimonio, y aproveché para decirle algunos hechos. Mi esposa es una persona muy compasiva, una doctora digna de respeto. Con razón, durante la cena la abuela me trató con más calma. Resulta que hablaste bien de mí. En realidad, si la abuela te acepta o no, no afectará nuestro matrimonio. Yo solo quería que alguien más te amara. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo hacías por mi bien, y yo me enojé contigo. Antes ya me habías hablado de Lucía. Y aún así me enojé. Siento que parezco una mala persona irracional. Gabriel, quien debe disculparse soy yo. La verdad me alegra que te enojes conmigo. ¿Acaso eres masoquista? Porque sé que la señora de Ramírez se preocupa por mí, por eso te pones celosa. ¿Quién dice que estoy celosa? Eso es mi instinto territorial. Bien, instinto territorial. Entonces ahora voy a inspeccionar mi territorio. ¿Qué pasa? No hay protección en casa. No puedo arriesgarte. Espérame. Tengo. Así que la señora de Ramírez lo planeó. Parece que si no me esfuerzo esta noche no haré justicia a tu previsión.
Yo no. De verdad no, no inventes. Me nos dio Sophie. Aunque es un poco pequeño, me servirá. Amor. Esta vez no miento. Me duele la muela. Quita la mano, déjame ver. Abre. Estás hinchada. Un poco de inflamación. Espera. Toma la medicina. Duerme bien. En un rato hará efecto. ¿Y tú? Me daré un baño frío. Mañana pasa al dormitorio principal. Al dormitorio principal, para cuidarte. ¿Podría irme allá? ¿Tu cama huele bien? Si no huele bien, no duermo. No huele. Porque la señora de Ramírez no ha dormido ahí. Tú ve a tu baño frío. ¿Mañana tienes turno en el hospital? ¿Qué pasa? Nada. Descansa bien. Te haré una sorpresa. Mamá, no quiero la inyección. Mamá, no quiero la inyección. Mira, ¿qué es esto? La valiente princesa Elsa. La princesa Elsa dice que solo los niños más valientes pueden tener la marca mágica. Una enfermera tocará tu mano con su varita mágica y la magia hará efecto. Contaremos 10 segundos para ver si la princesa Elsa aparece, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre los ojos y mira. ¿La magia hizo efecto? ¡Wow, doctora! ¡Es genial! Ya no tengo miedo. Eres increíble. Vela, arreglátete rápido. Pon de labial. ¿Qué pasa? Los de salud vienen a revisar. Llegó un aviso urgente del hospital. Dicen que el líder del grupo Solano vendrá a inspeccionar nuestra sala. Dicen que nos donará lo más avanzado del mundo en equipos de rehabilitación. ¿Grupo Solano? ¿Gabriel Ramírez? ¿Cómo te atreves a llamarlo por su nombre? Ahora, el director está con todo el comité esperándola en el hall. Exigió que nuestra sala esté completa. Vamos, vamos. Quiero anunciar algo. Pronto al hospital vendrá el señor Ramírez. Todos deben estar con la mayor atención. Dicen que el señor Ramírez no solo es muy rico, sino más guapo que un actor. Ay, lástima que se casó joven. Dios, qué mujer tan afortunada. Se casó con alguien tan rico, guapo y tan fiel. Hablando de casarse, ¿no te casaste en un instante? Ese esposo misterioso, comparado con el señor Ramírez, ¿qué tal? Así nomás. Tiene 2 ojos y una nariz. Regular. ¡Llegó el señor Ramírez! Señor Ramírez, señor Ramírez. ¡Llegó el señor Ramírez! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Nos mira! Dios, ¿me está mirando a mí? ¡Aplausos para el señor Ramírez! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, señor Ramírez! ¡Aplausos para el señor Ramírez! Doctora Torres, venga. Venga. Este señor hoy donó tanto a pediatría. ¿No es para darle apoyo a su esposa? Debo lucirme.
Señor Ramírez, esta es de nuestra pediatría, la doctora más joven y brillante, Isabela Torres. Y a continuación, ella representará a pediatría para darle una explicación detallada de los equipos. Hola, señor Ramírez. Es un honor. Soy Isabela Torres. Un gusto. Hagamos como que no nos conocemos. Nuestra doctora Torres es de nuestra pediatría, famosa por su esfuerzo. A menudo por nuestra sala de emergencias trabaja sin parar. Y a veces no vuelve a casa, hace horas extras. La doctora Torres trabaja duro. La doctora Torres es tan hermosa y trabaja tan duro. Si su esposo lo sabe, ¿no se preocupará? ¿No le molesta? Es el esposo de ella. ¿Por qué le pregunta eso? ¿Qué pasa? Este hombre tan frío y poderoso, ¿por qué de inmediato pregunta por su esposo? Gracias por su interés, señor Ramírez. Mi esposo apoya mi carrera, aunque es algo rígido y aburrido, y muy celoso. Es un buen hombre. Rígido, aburrido y celoso. Pero es fácil de calmar. Solo hay que consentirlo. ¿Ah, sí? Parece que la vida de la doctora Torres es muy interesante. Si hay oportunidad, me gustaría conocer a su esposo. ¿Qué significa esto? Algo no cuadra. Señores, si van a coquetear, ¿primero donan el equipo? Por fin terminó. Siento que Gabriel me hace esto a propósito. ¿Cómo entraste? Dios. Cuando el señor Ramírez nos miró, me quedé sin fuerzas. Es demasiado guapo. Así es. Su esposa en su vida pasada debe haber hecho algo grandioso. ¡Qué vida de ensueño! Rígido y aburrido. Y celoso. Yo solo dice cualquier cosa. ¿Ah, sí? Ya que la señora de Ramírez con mi comportamiento está tan insatisfecha, entonces esta noche, ¿cómo quieres que sea apasionado? Bella, ¿estás ahí? Es un hospital. ¿Por qué cierras a plena luz del día? ¡Abre! Ay, no. Es Camila. Esconde rápido. Somos esposos. ¿Por qué me escondo? Por favor, si se enteran toda la pediatría me matará con sus chismes. Bella, ¿qué haces ahí? Abro con la llave. Por favor, por favor. Bella, ¿qué haces? No me hiciste caso. Nada. Me levanté y me cambié. Se me atascó un botón. ¿Por qué tienes la cara tan roja? ¿Estás resfriada? ¿Por qué estás sudando en la frente? Sí, esta oficina. Creo que el aire se rompió. Hace calor. Estás muerta. ¿Qué te pasa? ¡Qué maldito! ¿Qué hay debajo de la mesa? Nada, nada. ¡Hay una rata grande! ¡Rata grande! Vamos, vamos. Vamos a revisar. Rata grande. Isabela, ahora estamos a solas. Es hora de ajustar cuentas. Señor Ramírez, cuando nos casamos no eras así. ¿Y el caballero que prometiste? ¿Y que nunca me obligarías? Antes sí era un caballero. Pero al enamorarme, al sentir posesión, empecé a ser avaro. Y a temer perderte. Claro que respeto todas las ideas de la señora Ramírez, pero como tu esposo legal, también tengo derecho a expresar mis sentimientos. Como hoy,
Fui al hospital a donar para complacerte. Y fingiste no conocerme. Quiero demostrar mi valer por mi cuenta. No quería que mis colegas pensaran que subí gracias al señor Ramírez. Ya, te consiento. ¿De acuerdo? Qué fácil te calmas. ¿Qué pasa? ¿Problemas en la empresa? Nada, a casa. No, ya te había calmado. ¿Por qué cambiaste tan rápido? Los hombres. Bella, se cayó el mundo. Estoy muerta. No sé cómo mi tío Gabriel se enteró de que me casé con tu hermano. Me acaba de escribir que mañana a las 9 vaya a su oficina. Amiga, es hora de que me salves de esta. No puedes dejarme morir. Si mañana no salgo con vida del Grupo Solano, me llevaré a tu hermano a la tumba. ¡Estamos muertas! Con razón en el auto cambió de humor tan rápido. Gabriel, vengo a disculparme. ¿Crees que la relación entre nuestras familias no tiene ya suficientes complicaciones? De verdad no te lo oculté a propósito. Mira, Sophie ha estado enamorada de mi hermano por años. Y ahora se casaron. Para Sophie esto es algo bueno. Isa, ¿qué clase de persona es tu abuelo? Lo controlador que es, lo sabes mejor que yo. Tu hermano, para escapar del control de los Torres, abrió su nueva empresa en el extranjero. Sophie cree que por amor puede arriesgarlo todo. Pero ¿y tu hermano? ¿Podrá darle a Sophie el amor que ella busca? Con una separación tan prolongada. Solo por un papel. ¿Crees que su matrimonio funcionará? Dijiste que mi abuelo es controlador. ¿No eres igual que él ahora? Hablas mucho. Como tío de Sophie, no puedo dejar que Sophie, por impulso, apueste su vida al matrimonio. ¿Y qué se apuesta? Cuando me casé contigo, no aposté mi vida también. Yo también aposté. Aposté a que eras un hombre justo y bueno. Solo por apostar se pierde siempre. Al menos ahora. Nunca he pensado que mi decisión fue imprudente. No me he arrepentido ni un segundo. Puedo no intervenir. Les daré tiempo a los dos. A ver si Carlos puede asumir esta responsabilidad. Siendo así, podríamos no decirle a la familia aún. No, callar esto no puedo ser cómplice de ustedes. Escúchame. Mi hermano está trabajando en un gran proyecto. Es un momento clave. Los ensayos clínicos casi terminan. Solo falta lanzarlo en diciembre. Dime, si cuentas esto a la familia, el abuelo lo culpará. Y mi hermano, sus años de esfuerzo serán en vano. Es el plan de Carlos para su carrera. No puede ser una excusa para ocultar su boda. Como tanto quieres a Sophie, seguro quieres que su esposo la haga sentir orgullosa. Que pueda brillar en su propio campo. Y que todos lo admiren. Igual que el esposo que me casé. Eso no me funciona. Ocultar su matrimonio ya es mi límite. Gabriel, ¿por qué eres tan difícil de complacer? ¿Estás enojada? Ya, no te enojes. Fui muy rudo. Me disculpo, jefe. Espera, señora de Ramírez. No tiene razón. Tú fuiste la que se equivocó primero.
¿Cómo es que ahora soy yo quien se disculpa? Te lo concedo. Por ti, lo puedo ocultar por ahora. Pero si descubro que tu hermano no puede hacer feliz a Sophie, este matrimonio no lo aceptaré. Ya lo sé, ya lo sé. Mi esposo es el mejor. De hecho, acabo de pensar en otra forma de compensarte. ¿Ah? ¿Qué forma? En carne propia. ¿Estás seguro? Papá, mamá, levántense, perezosos. ¿No íbamos a ver a los abuelos hoy? Gabriel, anoche dijiste que sería una sola vez. Mentiroso. ¿Cuándo fue la segunda vez? Fue solo una. ¿Aún lo niegas? Te vi muy bien. Cambiaste en el medio. Lo cambié porque se rompió. ¿No me crees? Voy ahora mismo a sacarlo del basurero para probarlo. Ay, no. No mires eso. ¿Ya no estás enojada? Aún estoy enojada. ¿Por qué estás enojada esta vez? Dios mío, no puedo decirle que anoche fue muy intenso y que no pude con él. No quiero decirlo. Bien. Señora de Ramírez, si hay algún problema, dímelo. Lo cambiaré poco a poco, ¿sí? Otra vez. ¡Suéltame! Abuelo, abuela, bisabuelo, Nico les desea buena salud y que sean felices. ¡Qué lindo! Muy lindo. Nuestro querido Nico. ¡Qué bueno! Come más. ¡Qué dulce es! Tu abuela te adora muchísimo. Así es. Lo han educado muy bien. Es muy adorable. Gabriel, que nuestras familias se unan me hace muy feliz. En el futuro debemos ver más y ayudarnos. Don Ernesto es muy amable. Diriges el Grupo Solano. Es un gran negocio. Estás muy ocupado. Un hombre que trabaja duro afuera, necesitas una buena esposa para cuidar el hogar y cuidar a los niños, Isa. Esta niña siempre fue consentida. Es muy terca. Siempre quiso ser doctora. Si quieres que ella deje su trabajo y sea ama de casa, y no te atreves a decirlo, dímelo a mí. Yo la convenceré. Ella me hará caso. Don Ernesto se equivoca. Me casé con Isa por lo que es, y no para buscar una niñera. Temía que Isa trabajara tanto y los descuidara. Isa en la sala de emergencias, salvando vidas, ayudando a los enfermos, es para cumplir su valor social. Como su esposo, no solo no me entrometeré, sino que haré todo para apoyar su carrera. Mamá es un ángel de la guardia. Nico está muy orgulloso. Gabriel, al ser tan atento y cuidadoso, estoy tranquilo, ya que ahora somos familia. El Grupo Solano en el sur con ese proyecto de energía. ¿Podría la familia Torres tener la suerte de participar? Isa, prueba este pescado, a ver si te gusta. Está muy rico. El proyecto del sur. Mañana haré que Diego Morales lleve el contrato al Grupo Torres. Solano cederá. 3 puntos de beneficio, como dote de Isa. Bien, bien, qué generoso. Abuelo te brinda un trago. Papá. Ya bebiste bastante. Te llevo a descansar. Ya me voy. Gabriel, Isa. El cuarto de Isa ya lo preparó la empleada.
Mamá, y compró un colchón nuevo. Conozco las reglas de la familia. ¿Qué reglas? La regla familiar. La hija tasada no puede dormir con el yerno. ¿Ah? ¿De verdad? Sí, sí. Mamá, llévame a ver las sábanas. Bella, dime la verdad. ¿Tú y Gabriel hay algún problema? No. Todo bien. ¿No? Entonces, ¿por qué duermen separados? Solo no quiero dormir con él. Quería estar en paz. Tu padre y yo llevamos más de 30 años casados. Aunque peleemos, nunca hemos dormido separados. Ustedes recién se casaron y ya duermen separados. Tu mamá fue muy cobarde. Te fallé. Hacerte casar con alguien que no amas. Ay, mamá, no llores. No es lo que piensas. Nos llevamos muy bien. Es que él es muy fuerte. No lo soporto. Tontita, me asustaste. Tienes una gran suerte y no lo sabes. Muchas personas afuera lo desearían. Si está tan fuerte, ¿por qué no tienen un bebé ya? Ay, mamá, ya basta. Oye, mi viejo diario aún está. ¿A esta hora? ¿Para qué lo buscas? Nada, solo quiero buscar pistas para saber la verdad sobre mi Salvador. Bella, ya estás casada. ¿Por qué sigues pensando en quién te salvó? No es eso. Después de todo, me salvó. No lo he encontrado en tantos años y no pude agradecerle en persona. Me siento mal por eso. Eres muy agradecida. Bien, voy por él. «15 de agosto. Gran tormenta. El agua corría rápido. Creí que nunca volvería a ver a mis padres. ¡Señorita! ¡Señorita! Tranquila. Fue él quien me sacó del agua. Ni siquiera vivía en su rostro. Solo recuerdo que en su espalda tenía una cicatriz. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que te quedaras con Nico a dormir en la otra habitación? Nico me echó. ¿Por qué? Nico dijo que los padres de otros duermen juntos. Que no lo molestara y que durmiera solo. Seguro Nico no dijo eso. Lo inventaste, ¿no? ¿Tu diario? ¿Puedo leerlo? Adelante. Pero no te rías de mi inocencia. En él escribí cómo estaba atrapada en la inundación. Y alguien me salvó. Aún no he encontrado a mi Salvador. No pensé que recordaras esto. Claro que lo recuerdo. Me salvó la vida. Si no fuera por él, ya estaría muerta. Oh. Si lo encuentras, ¿qué harás? Claro que sí. Le daría las gracias, con tambores y petardos, para celebrar. Si mi Salvador fuera guapo y soltero, tal vez me lo entregaría. Si solo por gratitud me eligiera, no tendría sentido para mí. Lo que quiero es su amor completo y sin reservas. Oye, señor Ramírez, ¿no me digas que estás celoso de mi Salvador? Sí, estoy celoso. Por eso ahora ejerceré mis derechos de esposo. ¿Puedo besarte? No, es mi cuarto.
Mis padres están en la otra habitación. Estamos casados, es legal. ¿Por qué no puedo besarte? Isabela, ¿qué le pasa a tu esposo? ¿Es un animal? ¿Qué pasó? ¿Es un animal? Baja la voz. No te da suficiente vergüenza. ¿No? ¿Con qué fuerza lo hizo? Tienes una laceración vaginal infectada. No, no pueden tener relaciones de nuevo. Mañana voy a Europa. Estaré unos 7 días. Está bien. Cuídate mucho. ¿Te irás tantos días? ¿La señora de Ramírez me dará una compensación? ¿Otra vez? Un viejo con hambre. ¿Es tan aterrador? Ay, para. Esta noche dormiré en otra habitación. ¿Por qué? No hay tantas preguntas. En fin, solo quiero dormir sola. Debe haber una razón. ¿Te hice algo para que te molestaras? ¿Otra vez te hice enojar? No puedo decirle que tengo una laceración. Por favor, ten más cuidado. No preguntes tanto. Esta noche dormiré sola. Iré a la otra habitación. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Acaso la lastimé anoche? ¿O mi petición de hace un momento fue demasiado? Tío Gabriel, tengo un chisme secreto. En 5 días es la fiesta de compromiso de Nora Torres y de ese patán de Andrés. Seguro aprovecharán la ocasión para humillar a Bella. Tienes que liberar tu agenda y hacer una gran entrada. Insiste en dormir separados. ¿Será porque está triste por la boda de su ex? ¿Cuánto tiempo, hermana? Tengo algo que consultarte. Espera, antes de que empiece la ceremonia, ¿podrías subir al escenario para desearnos felicidad? ¿Quieres decir que mi exnovio me fue infiel con mi prima y quieres que sinceramente les dé mi bendición? Bella, no aceptes. Solo quiere disimular su sucia traición. Hermana, al final somos familia. Si estos chismes se saben, daña la imagen de los Torres. Además, no te casaste con alguien mejor. Ya que ambos hemos encontrado a quien amamos, olvidemos el pasado, ¿sí? Bien. Acepto. Gracias, hermana. No te preocupes por qué decir. El discurso ya lo preparé para ti. ¿Te digo algo? Qué interesante. Si lees esto tal cual, su infidelidad parecerá una separación pacífica. El amor es inocente. Después de todo, es mi querida prima. Claro que debo agradecerle. Por favor, yo creo que vas a cavar hasta el fondo para enterrarla. ¿Tomamos algo? Bien. ¿Aún no lo saben? Dicen que Andrés la dejó, porque su vida privada es un caos. Se la pasa en esos lugares pobres. En inundaciones y terremotos siempre está ahí, con un montón de hombres, comiendo y bebiendo juntos. Quién sabe si en privado es limpia, o si tiene alguna enfermedad. Exacto. Ahora sin los Salinas, quién sabe a qué viejo se acoplará. Ay. ¿Acaso ustedes no se cepillaron hoy? ¿Por qué huelen tan mal? No te pelees con ellas. No vale la pena. Bella, no aguantas tanto. No bebas tanto.
¿Quién dijo que beberé? ¡Mi cara! ¡Mi ropa! ¿Qué está pasando? ¿No se están peleando? Ay, mírenlo. Le echó una bebida encima. ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Qué exceso! ¡Qué asco! Mírala. ¿Querías echarme algo? No eres digna. Inventar chismes en público y difamarme, señorita. ¿Sabes que la difamación puede dar hasta 3 años de cárcel? ¿Quieres que mi abogado te envíe una notificación? Tú, no me asustes. No es difamación. Lo vi en un grupo. ¿Qué grupo? Mira, está escrito claramente. Andrés nunca amó a mi hermana. La siento muy mal. ¡Qué pena! Traje a Andrés a conocer a mi familia. Aconsejada por la familia, decidió dejarlo ir. Mi hermana, tras el regreso de Andrés, perdió la cabeza y se casó con un nuevo rico, viejo y feo. No difundan esto. Es mentira descarada. El hombre de nuestra bella es 1000 veces mejor que Andrés. Más bien, 10,000 veces. No te inventes. Yo creo que solo quiere aparentar y se la está inventando. Estimados invitados, bienvenidos a la señorita Nora Torres y el señor Salinas a su compromiso. En este momento de amor y felicidad, escuché que la hermana de la novia también está aquí. Ahora, con un gran aplauso, invitemos a la señorita Isabela a darle su bendición. Ya que mi hermana lo pide, yo, como su hermana, debo darles mis más sinceras felicitaciones. De hecho, a quien más debo agradecer hoy es a mi querida hermana. Si no fuera por el cumpleaños de mi abuelo hace meses, en el que cuidó a Andrés con tanto esmero, no habría podido al día siguiente terminar con él. Ante este amor que toca el cielo, claro que quiero ser generosa. Espero que se cumplan sus deseos y que sean felices para siempre. Así que los rumores eran ciertos. Increíble que Nora se acostara con su futuro cuñado. Usó este truco para ganar y encima obliga a la verdadera novia a felicitarla. ¡Qué descaro el de esa mujer! Ah, ya veo. Isabela, estás diciendo tonterías. Tú sabes muy bien que Andrés te dejó a ti. Ahora solo estás celosa de nosotros. Y en mi compromiso, inventas rumores. ¿Quién dice que mi esposa miente? ¿Quién es ese? ¿Quién dijo que mi esposa difama? ¡Ah! ¡El señor Ramírez! ¿Qué señor Ramírez es? ¿Qué hace aquí? Ni idea. El señor Ramírez de Solano. ¿Por qué el señor Ramírez va al escenario? El señor Ramírez no estaba de viaje. ¿Por qué aparece de repente aquí? Cuidado, señorita Torres. Si vuelvo a escuchar un solo rumor sobre mi esposa, asuma las consecuencias. Dios. El líder del grupo Solano, Gabriel Ramírez, es el esposo de Isabela Torres. Andrés, dime algo en mi defensa. Dile que ese día yo te llevé a casa. Cállate. ¿No te da suficiente vergüenza? En primer lugar, nosotros le fallamos a Isa. Andrés. Aunque terminé con Isa, ella nunca ha hablado mal de mí en público. Te creíste triste y la trajiste al escenario. Nora Torres, eres muy inmoral. Amor, vamos a casa.
es su esposo. El señor Ramírez es su esposo. Dios. ¿Qué tiene Isabela para merecer? Señores, disculpen. Por este fiasco, ya que la relación de los jóvenes no funciona, el compromiso de hoy termina aquí. La comida sigue. Coman y beban a gusto. Buen provecho. ¿No estabas de viaje? Tu agenda decía que volvías mañana. ¿Por qué apareciste de repente? Si no volvía ahora, mi esposa se iría con otro. ¿Con quién? Gabriel, ¿de qué estás celoso? Aunque lo esté, es porque la señora de Ramírez brilla tanto que todos la codician, y a mí, como esposo, me da inseguridad. Ya, vamos a casa. Estoy cansada. Ya volví del viaje. ¿La señora de Ramírez aún dormirá en el otro cuarto? Estos días dormí en el otro cuarto y me acostumbré. La cama es más grande. ¿Ah, sí? Pero estos días de viaje dormí muy mal. Hasta en las reuniones pensaba en qué me pasaba. ¿Qué te pasaba? ¿Por qué? Pensaba en qué hice mal para que mi esposa duerma separada. Bella, dime el motivo. ¿Cómo te lo digo? ¿Acaso le digo que la última vez fue muy intenso y me inflamé y temo que si dormimos juntos se nos pase la mano? Con esa dudosa, ¿acaso es porque hoy se casó Andrés y estás triste? Por Andrés. Después de todo, fue tu primer amor. Se compromete hoy. Creí que te sentirías algo... Gabriel, ¿qué tienes en la cabeza? Andrés, ese patán infiel me da asco verlo. ¿Cómo iba a estar triste por él? Así que el arrogante presidente Ramírez también siente celos por cosas viejas. Señor Ramírez, te subestimas mucho. ¿Dejaría a un hombre tan guapo, rico y protector, un marido perfecto, para ver a ese patán? Eres 1000 veces mejor que Andrés, ¿ok? Entonces, señora de Ramírez, dígame, ¿por qué me estás evitando? Todo es por tu culpa. Todos los días estás dando vueltas por ahí. Y yo no tengo resistencia a ti. ¿Y el resultado? ¿El resultado qué? El resultado es que la última vez me sentí mal. Y fui con Camila a revisarme. Ella dijo que me rasgué abajo. Es que temo que si dormimos juntos, volvamos a pasarnos. Y si vuelvo a revisarme, me daría mucha vergüenza. ¿Solo por eso? ¿Y te ríes? Tontita. Mientras no te sientas bien, no haré nada. Pero no permitiré que mi esposa duerma separada. ¿Qué haces? Te abrazo, con la manta. Solo dormir. Si pasa algo, avísame. Ya que el señor Ramírez acepta sugerencias con humildad, haré una petición. ¿Segura? Muy segura. Desde el punto de vista médico, el tiempo normal de un hombre es de 15 a 20 minutos. Muy razonable. ¿Y si para garantizar el tiempo clave omitimos el entrante? ¿Lo aceptarías? No. Isabela, sé razonable. Tú pediste mi opinión. Y ahora no me dejas hablar. Parece que mi táctica tiene un grave error. La experiencia del usuario es mala. Debería intentarlo varias veces para corregir el error. Espera, cálmate.
Señora, ¿qué la trae por aquí? ¿Por qué no llamó antes? Hoy tengo libre, así que preparé sopa. He visto que se desvela mucho. Quiero que se fortalezca. ¿Qué pasa? ¿El señor Ramírez está ocupado? No. Está en reunión, pero ya casi termina. La acompaño. Bien. Por aquí. Con nuestra tecnología, cada departamento es... Así que cuando trabaja se ve así. Decisivo. Y con total confianza. De verdad, es muy impresionante. Nuestra colaboración no tendrá problemas en el futuro. Esta tecnología... ¿Quién es la señora de dentro? Es la señora Mendoza de Capital Mendoza, una mujer de negocios muy famosa. La verdad, antes pensábamos que el señor Ramírez y la señora Mendoza terminarían juntos. Después de todo, son de la misma clase social y en los negocios tienen una gran conexión. Terminamos. Asistente Morales, hay un urgente en el hospital. Debo volver. Pero señora, ya terminó la reunión. ¿No entrará a saludar? No. Dele esta sopa. Que la tome caliente. Ya me voy. Señora. ¡Ay, qué desastre! ¡Qué boca tengo! Señora Mendoza, la próxima vez tomemos algo. Claro. Bien. Me voy. ¿La señora vino? Sí, tuvo un día libre. Y le trajo sopa. ¿Y ella? ¿Fue a la oficina? Pues... al verla en reunión, al verla ocupado, dejó la sopa y se fue por un asunto urgente. Lo pregunto de nuevo. ¿A dónde fue? Capitán, pues tal vez por accidente mencioné a usted y a la señora Mendoza y esos rumores. Pero piense. Es bueno. Bueno. La señora está celosa. Significa que su plan para seducirla funcionó. Diego, también pierdes tu bono del mes que viene. ¡Ah! No tenías hoy libre. ¿Por qué volviste? ¿Te gusta tanto el trabajo? Camila, últimamente tal vez tenga un problema cardíaco. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Esta mañana tuve opresión en el pecho y falta de aire, con taquicardia e incluso ligera excitación simpática y dolores por isquemia miocárdica. Doctora Torres, fisiológicamente es isquemia miocárdica, pero psicológicamente estás celosa. ¿Quién dice que estoy celosa? Yo no lo estoy. No te hagas la dura. Solo viste a tu esposo con otra mujer hermosa, como pares en el trabajo, dominando todo. Y te llenaste de inseguridad. La verdad, yo también sé que si de verdad le gustara a esa señora Mendoza, con sus respectivos estatus, seguro ya estarían casados. Pero cuando los veo juntos, como si fueran iguales, siento sin razón un nudo en el pecho. Ya lo sé, eso demuestra que tienes celos. Y que son muy fuertes. Doctora Torres, no te resistas. Estás enamorada. De verdad me enamoré de él. Ay, qué envidia me das. ¿Te envidio tanto? Un matrimonio arreglado, un esposo de nombre, y terminó siendo amor verdadero. Tú siempre escondes a tu esposo. ¿Quién es en realidad? Para la próxima, te lo presentaré la próxima vez. Bueno, ya terminé. Gabriel, ¿no estabas en la empresa? ¿Qué haces aquí? Sube. Ahora vamos a casa. Doctora Torres, no te resistas. Estás enamorada.
No a casa. Te llevaré a un lugar. ¿A dónde? Lo verás al llegar. ¡Bebamos! ¡Brindemos! ¡Vamos! Llegó la cuñada. ¡Hola, cuñada! ¡Hola, cuñada! Tranquila. Casados hace tiempo y nunca te presenté a mis amigos. Hoy todos están aquí. Son mis compañeros de armas, hermanos de sangre. Y yo. Ya. Señora Mendoza, siéntense. Esta es Valeria, la señora Mendoza. Somos viejos amigos y socios de negocios. Señora de Ramírez, un placer. Hoy, en la empresa, ni siquiera te despediste y te fuiste. Alguien se preocupó mucho. Salió tras de ti sin su sopa. Te cuento un secreto. La señora Mendoza tiene novia y su relación es muy estable. ¿Por qué no lo dijiste antes? Quedé muerta de vergüenza. Hoy alguien salió corriendo como un conejo. ¿Me diste la oportunidad de explicarte? Así que canceló su trabajo para traerme a ver a sus amigos. Porque se dio cuenta de mi estado de ánimo. No me consideró irracional, sino que con total sinceridad calmó mis inquietudes al instante y me dio toda la seguridad. Gracias, señor Ramírez. La señora de Ramírez estaba celosa. ¿Cómo no iba a consolarla? Jefe, cuñada. No nos maten de envidia en público. Te he seguido por tanto tiempo y es la primera vez que te veo tan sincero con alguien. ¿Verdad? Sí. ¿Es tu primera vez? Juguemos algo divertido. ¿La verdad o reto? ¿Jugamos? ¡Juego! ¡Ja, sí! ¡Comencemos! Jefe, te toca primero. Asume, ¿verdad o reto? ¿Verdad? ¿Verdad? Te lo buscaste. Escucha, al ver a la cuñada por primera vez, ¿qué sentiste? ¿Y cuál fue tu primera impresión? Estoy bien. Muy valiente. ¿Muy valiente? ¿Qué clase de descripción es esa? Y pensar que ese día me puse una falda a propósito. Es como darle besos a un muerto. ¿Qué expresión? Ya. El jefe pasó. Turno 2. Cuñada, basta. ¿Qué va, que viene? La cuñada cayó. ¿Verdad o reto? La verdad. Cuñada, esta pregunta la hago por todos. Dime, el jefe parece tan reservado y frío, pero en lo íntimo, ¿es como en el campo de entrenamiento? ¿Tan salvaje y dominante? ¿Con mucha resistencia? ¿Qué clase de pregunta es esa? Me niego a responder. Cuñada. Si te niegas, tienes que beber un shot. Esta pregunta es de alto secreto. Mi cuñada es muy tímida. Yo beberé por ella. Oye, jefe. Si bebes por tu esposa una copa, no demuestra sinceridad. Por regla, el héroe debe beber 3. ¡Tres! Toma agua.
Lo que dijiste en el privado. ¿Qué querías decir? ¿Qué significa que me parecía salvaje? Maldición. Creí que aunque no fuera refinada, al menos era bonita. ¿Bonita? La primera vez que te vi, estabas muy bronceada. Y al sonreír, te salían los dientes blancos. ¿Qué tiene eso que ver con ser bonita? ¿Cómo que muy bronceada? Ese día me puse base. ¿Quién dijo que te vi por primera vez en el restaurante? ¿No fue en la cita? Entonces, ¿cuándo fue? Región Andes. Alzaste una silla sin pensarlo y le golpeaste en la cabeza al criminal. En ese momento pensé, ¿de dónde salió esta chica? Es tan valiente y loca. Tiene un valor sin igual. Ni le importa su vida. Tú también estabas en la región Andes. Así que nos conocíamos desde antes. Entonces, nuestra primera cita no fue casualidad. Te enamoraste a primera vista. Y lo planeaste todo, ¿no? No lo pensé así. Solo sentí que la imagen de ti golpeándolo con la silla se quedó en mi corazón por años. Ahora que lo pienso, sí fue amor a primera vista. Eso es muy injusto. ¿Por qué tú podías estar a escondidas y verme a escondidas, mientras yo ni sabía cómo te veías? Corrígeme. No solo una vez. Después de eso, nos vimos una vez más. ¿Nos vimos otra vez? ¿Cuándo y dónde? Bueno. Espera a que la señora de Ramírez lo recuerde, para que te lo diga. ¡Ay, tú! ¿Por qué me dejas con la intriga? Dime, dime. Olvidemos el pasado. Pensemos en el ahora. Ya te mejoraste. Quiero probar. Apaga la luz. No quiero apagarla. Quiero verte bien. Mi amor. Camila, ¿tienes termómetro? Tómame la temperatura. Me duele todo el cuerpo. Creo que tengo fiebre. ¿Fiebre? ¿Es por una infección viral? ¿O tu misterioso esposo te la dio? Camila, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo pude conocer a una pervertida como tú? Por tu reacción. Es obvio que hacerte. Doctor Martínez, doctora Torres, malas noticias. Pasó algo en el vestíbulo de pediatría. Un paciente agresivo entró con un machete. Ataca a todos. Ya está fuera de control. Isa. Isa. ¿Eres tú? Resiste. Estarás bien. Te dejé perseguir tu sueño, curar vidas, porque es tu fe. Pero Bella, al arriesgarte, ¿pensaste en mí siquiera un segundo? Ese cuchillo al caer sobre ti, ¿sabes lo mucho que temí? Puedo aceptar todo, pero no puedo vivir sin ti.
No digas eso. Estoy bien, ¿verdad? Lo que pasó hoy fue muy repentino. No tuve tiempo de pensar. Te juro que si pasa algo así, me alejaré. Te lo dejaré a ti. Quiero conservar mi vida para vivir 100 años contigo. Lo prometiste. ¿Por qué sangra tu mano? Llama a una enfermera. Tranquila, no es nada, solo un rasguño. Me lo arreglo. Otro nudo así. Si antes fue coincidencia, esta vez no puede ser. Gabriel. Hace 3 años, la gran inundación de Ciudad Nueva. ¿También estabas allí? La gran inundación de Ciudad Nueva hace 3 años. ¿También estabas ahí? No pienses en él. Cuñada, ¿ya sanaste tan rápido? El capitán Ramírez está en reunión. Voy a llamarlo. Ya, Diego. No finjas. Gabriel ya me confesó sobre la inundación de Ciudad Nueva. Hoy solo quiero saber su última lesión. ¿Cuándo fue? Hasta que te dislocó el hombro, te lo contó. Vaya, Gabriel. Te dislocaste el hombro. Y lo ocultaste así. Señora, me engañó. Te ganaste un punto. Ay, ay, ay. ¿Cómo pude ser yo? Maldita boca por hablar tanto. Te ves muy linda. ¿A dónde vas? ¿Me veo bien? ¿O iré a ver a alguien importante? ¿Quién? Mi Salvador, claro. Mi amigo lo buscó tanto, y al fin lo encontró. Hoy quedé con él. ¿Segura de que lo encontraste? ¿Es hombre o mujer? Un hombre, claro. Dicen que es muy musculoso. Y un gran guapo. Mentiroso. En la inundación, quien te sacó fui yo. ¿A quién vas a ver ahora? Señor Ramírez, ahora por celos, dices mentiras así. No te miento. Entonces... Si mi Salvador fuera tú, ¿por qué no dijiste nada? Ahora que iré a ver a otro, ¿te haces pasar por él? Gabriel, eres un gran mentiroso. Por cierto, debo agradecerle por salvarme. Si en un rato me agrada, tal vez me entregue a él. ¡Chao! ¿Quién es el loco que engaña a mi esposa? Diego busca ahora mismo la ubicación de mi esposa. ¿Y ese mentiroso? Muy lejos y muy cerca. Hace 3 años, tras la inundación, vine aquí a encender 2 velas. Una para las almas que en las aguas dormirán para siempre. Que descansen en paz y encuentren la reencarnación. La otra para mi desconocido Salvador, sin saber su nombre ni su rostro. Todos los días vengo a rezar por él
Que todo le salga bien y esté sano y salvo. Espero que siempre tenga suerte y sea rico toda su vida, porque sé que arriesgó su propia vida para salvar la mía. Gabriel, espero que seas tú el bendito por Dios, el que esté a salvo. ¿Ya lo sabías? Si eras tú, ¿por qué no me dijiste? Me hiciste dar vueltas sin rumbo. Porque te conozco muy bien. Si desde el principio hubieras sabido que yo te salvé, tus sentimientos por mí seguramente habrían mezclado gratitud y culpa. Tal vez me hubieras tratado bien por gratitud, o incluso cedido, pero lo que quería era un amor puro. Quería que Isabela amara a Gabriel solo porque soy Gabriel, sin mezclar nada de gratitud, ni ningún chantaje moral. Vela, ¿recuerdas nuestras 3 confirmaciones? La primera fue antes de casarnos. Quería confirmar si íbamos al mismo ritmo y pensábamos igual. La segunda fue en el río. Quería confirmar si estabas dispuesta a dejar de lado todo y seguir conmigo con firmeza. Ahora es la tercera. Isabela Torres. Quiero confirmar. ¿Casarte conmigo te parece que vale la pena? Dejando de lado la culpa, la fama y la gratitud, ¿tú te gusto? Gabriel, no me gustas. Porque te amo. Te llevaré a un lugar. Aquí descansan quienes fueron mis compañeros de armas. Algunos, en misiones de paz, recibieron una puñalada en el pecho. Luchamos por ellos, pero no pudimos salvarlos. Otros, al ayudar a la policía antidrogas a arrestar criminales, cayeron en manos de los narcos. Al terminar la misión, cuando lo encontramos, ya no respiraba. Son los padres biológicos de Nico. Tras la gran inundación de Ciudad Nueva, al salvar a la niña de otra familia, los arrastró el agua, dejando a su propio hijo sin padres. Son grandes. Dieron su vida por el amor. ¿Y tú? ¿Cuándo le dirás a Nico? Esperaré hasta los 18. Cuando crezca, seguro se sentirá orgulloso de tener padres así. Bella. En realidad, mi sueño inicial no era para nada ser presidente de un grupo. Quería ser como ellos. Quedarme en el ejército y defender al país. Incluso morir en combate. Pero en mi última misión, me resulté herido. Decidieron que no era apto para el combate intenso. Me obligaron a retirarme. Justo, los Ramírez necesitaban un sucesor. Tuve que dejar el arma y tomar la cartera
para volver a ese campo de batalla sin armas. No pude mantener mi fe. Espero que continúe en ti. Vela, haz lo que quieras. Solo brilla y sé hermosa. Siempre seré tu apoyo más inquebrantable. ¡Ay, pequeño Nico! ¡Despacio! ¡Cuidado! Qué descarada, Isabela. Tu esposo es del grupo Solano. Ese Gabriel Ramírez. Me lo ocultaste tanto tiempo. Y yo estaba tan loca por él. Estás muerta. Quería que conocieras a un guapo, ¿no? Así está mejor. Más te vale. Capitán Ramírez, vamos, bebé. Si perdiste, bebe. ¡Bebe! 3 vasos. Bella, felicidades. No solo sobreviviste, sino que conquistaste a mi tío Gabriel, el hielo. ¿Qué miras? Esto es un regalo que preparé para ti. Sophie, ¿qué es lo que traes? No te hagas la tonta. Antes, ¿quién me aseguró y apostó conmigo que si algún día se enamoraba de mi tío Gabriel, se pondría este traje para bailarle el baile del conejo? ¿Ahora quieres arrepentirte? ¡Vamos, bebe! ¡Bebe, bebe! ¿A cuántos peces das de beber? Bébelo. Mira bien. Solo una vez. No quiero. Qué vergüenza. Bailaste muy bien, pero más que ver bailar a un conejo, prefiero comerme a este conejo. Gabriel. Amor. Gracias por estar conmigo.